en el patio de la Madera de la ciudad de Rosario. Como decía recién, el locutor de este lugar nos albergó en distintos momentos de la historia política de los últimos años. Y es una alegría volver a encontrarme con rostros conocidos, con voces y caras de compañeros que nos vienen acompañando de hace muchísimos años. Si en algún lugar yo puedo decir con muchísimo orgullo aquella frase que dije cuando iniciaba el discurso de cierre en la nacionalización de YPF, es en esta ciudad de Rosario, por suerte, de cara a todos los rosarinos y a todos los santafesinos, vengo hoy a decirles, como vengo diciendo hace más de 9 años, que con aplausos o con huevazos yo voy a seguir decidiendo les agradezco a todos que hayan aceptado esta convocatoria para acompañarnos en este desafío, que es un desafío que, como decía recién, a los periodistas tiene decisiones personales, pero también decisiones políticas. Ninguna decisión de estas características puede adolecer de esos componentes. Yo me siento claramente capacitado para ser presidente de la Argentina del año.
verdad, compañeras y compañeros, que nos ha costado muchísimo todo lo que hemos construido en estos años, desde el punto de vista político y de otras miradas también. Muchas veces los hemos hecho, la mayoría de las veces diría, en soledad, y nos hemos enfrentado a los que siempre ponen palos en la rueda, a los que siempre tienen esa palabra de escepticismo o de desánimo, a los que a veces están pensando solamente en sus propios intereses y no en los intereses colectivos. Este esfuerzo de 12 años que encabezó Néstor y que siguió Cristina, no quiero que se lo dejemos a los profetas del desánimo, a los adelantadores del odio. Quiero que lo sigamos construyendo, los argentinos que pensamos por el conjunto de los argentinos. Y todo esto, compañeras y compañeros, se está jugando de alguna manera en este debate que tenemos en estos días. Lo que ha hecho la presidenta de la Nación desde que se conoció la aplicabilidad del fallo de Griesa ha sido defender como nunca los intereses del conjunto de los argentinos. En el año 2005, con el primer canje, en el año 2010, con el segundo canje, lo que logró el coraje y la decisión de Néstor y Cristina fue que la incidencia de la deuda externa con respecto al PBI pasase del 160% al 40%. Y ese 40%, una gran parte, está en moneda nacional. Y solamente el 8% está en manos de los tenedores extranjeros en moneda dura. Por primera vez, desde la dictadura en adelante, tenemos una deuda externa que es manejable y controlable por la evolución económica de nuestro país. Nuestro país salió gracias a esos dos canjes de la situación de sobreendeudamiento que ahogó siempre las distintas intentos de reconstrucción económica de la Argentina. El mayor condicionante que tuvo la Argentina durante todos estos años, hasta el año 2003, para crecer y para desarrollarse, ese mayor condicionante fue el condicionante de la deuda. La reestructuración de esa deuda le dio a Néstor, que hizo ayer Néstor y Cristina, le permite al país hoy tener una deuda absolutamente manejable. Y lo que hicimos a partir de ese momento fue defender esa reestructuración. Me acuerdo de una frase de Arturo Cabreche, que era tan pródigo y prolífico en frases interesantes. Cabreche decía que ir al Fondo Monetario Internacional a pedirle consejo de economía era como ir al almacén con el manual del almacenero. Lo que nosotros no hicimos, aunque muchos de acá adentro querían que hagásemos, no hicimos fue ir a negociar con los fondos buitres, con el manual de los fondos buitres. Fuimos a negociar con los fondos buitres, que pedimos claramente el interés de los argentinos.
esos recursos naturales también están en juego en esta discusión. Porque si nos hacían pisar el palito y si disparaban la cláusula Rufo, y esa cláusula Rufo nos llevaba a un nivel de sobreendeudamiento externo nuevamente, y el sobreendeudamiento no se podía pagar con las condiciones lógicas y normales de la evolución económica de nuestro país, seguramente así como en los 90 privatizaron las principales empresas públicas de Argentina, iban a tratar de venir por los recursos naturales que tiene claramente la Argentina. La Argentina tiene, compañeras y compañeros, en los próximos años, fíjense ustedes, bajo nivel de endeudamiento, posibilidad de resolver su cuestión energética, eliminación de la restricción externa. América del Sur, en la cual estamos insertos, representa el 25% de la superficie cultivable de todo el mundo. Del 100% del agua que hay en el mundo, solamente el 3% es agua apta para el consumo humano. El 27% de ese agua apta para el consumo humano está en América del Sur. El 20% además es renovable anualmente por su régimen de lluvia. La Argentina es un país de los pocos países en el mundo en donde un chico que empieza a los 4 años, jardín de 4, puede recibirse en la facultad sin pagar un peso durante todos los años. La Argentina es hoy un país donde, así como la reforma universitaria del 18 fue fundacional para el sistema universitario que tenemos, con la eliminación durante el gobierno de Perón de los aranceles, aportó claramente la masividad de la estructura universitaria, la creación de las nuevas universidades, posibilitó claramente que la estructura o la política universitaria se masifique. De todas las universidades nuevas que existen en el conurbano bonaerense, hoy Villa María, por ejemplo, estuvo el otro día en la provincia de Córdoba, la mayor cantidad, arriba del 95% de los estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios. Y eso lo hemos hecho claramente porque por decisiones políticas y económicas que hemos tomado durante todos estos años, la ley de financiamiento educativo, la reformulación de todo lo que ha significado la infraestructura universitaria, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, más de 1000 científicos que han vuelto a investigar en la Argentina. Ese enorme esfuerzo también tiene en los próximos años el desafío de comunicar esos dos mundos, el mundo del pensamiento con el mundo del sector productivo. Tenemos que trabajar para que exista en el sector productivo la sensibilidad de recibir los desarrollos científicos y tecnológicos que pudiesen hacerse desde el mundo del pensamiento. Ese encuentro va a redundar en una mayor producción de desarrollo científico y tecnológico, va a reformular todo lo que significa nuestro Producto Bruto, va a cortar la brecha tecnológica que tenemos con el resto de los países del primer mundo, y va a consolidar ese modelo industrial a los cuales hacía referencia anteriormente. Estas son las cosas que se discuten de alguna manera en estas horas cuando discutimos la cuestión de los fondos públicos. No es 10 así o 10 a no. No es una discusión que involucre, como ha dicho más de una vez la presidenta, a estos meses que le quedan al gobierno y al mandato de la presidenta. Es una discusión y un debate que nos involucra los futuros años, las futuras generaciones de los argentinos. Si la Argentina resuelve, y la manera de resolver es claramente seguir el camino que ha indicado la presidenta, resuelve positivamente este desafío, sin duda el camino es un camino de prosperidad y un camino de desarrollo. La verdad, compañeras y compañeros, que cuesta entonces entender de alguna manera
presidenta envía 3 proyectos de ley para que esos proyectos de ley nos den las herramientas para concretar y efectivizar esa defensa. Es lo que tiene que hacer el Estado, porque en realidad, cuando uno compra un celular y ese celular no funciona o funciona mal, y va a reclamar, que a veces ni siquiera te atiende alguien, sino que te atiende una máquina, la situación de desproporción es una situación enorme del poder de la empresa, que en general tiene posición dominante y está ahí arriba, y está el poder del consumidor, que no tiene ninguna otra posibilidad que su propio reclamo. Lo que estamos haciendo ahora es poner al Estado en el lugar donde tiene que estar, defendiendo los intereses de los que menos tienen, de los intereses de los más débiles. Pero lo que es notable, porque también en esto salieron ahí los empresarios diciendo si quieren meter dentro de la cadena de valor. La verdad es que no estaría mal tener una mirada de cómo se conforman los precios en la Argentina, no solamente para defender el bolsillo de los usuarios, sino también para defender el bolsillo de los productores primarios, porque ahí están todos los camperos y los productores lácteos de la provincia de Santa Fe, que venden la leche a 3 pesos y la compran a 2 pesos. La verdad es que no se entiende por qué uno no puede desde el Estado tener una mirada para corregir si hay algunas distorsiones. Pero bueno, los empresarios siempre defienden sus propios intereses. Ahora yo me pregunto, ¿qué tienen que hacer los opositores defendiendo los intereses de los empresarios en lugar de defender los intereses del conjunto del pueblo argentino? Nuevamente nos encontramos en la misma disyuntiva que hemos tenido durante tantos años, en estos últimos años en la Argentina. Hemos deseado y hemos dicho que el camino que tiene que seguir la oposición, el camino que necesita la Argentina, es tener una oposición política, que obviamente tiene que tener un proyecto distinto al nuestro, pero que tiene que ser una oposición política independiente del poder corporativo, que cuando la oposición lo único que hace es reflejar las demandas de los sectores corporativos, invariablemente se alejan de las demandas del pueblo. Y nosotros venimos diciéndole hace tiempo a los argentinos que en realidad el debate político en la Argentina no es oficialismo versus oposición, sino que es política versus corporaciones. O devolvemos la política para la herramienta que van a producir la transformación necesaria que necesita el pueblo argentino, con la política reformada por el poder corporativo para la defensa de sus propios intereses. Por eso, compañeros, yo creo que vale claramente la pena disfrutar de estos días de debate político e ideológico en la Argentina. Algunos quieren presentar títulos catástrofe o quieren generar sensaciones que no son las reales que vive la Argentina. La Argentina está, como en otras oportunidades, en un debate histórico, y según el camino que resulte, según el camino que tome, será el destino de los próximos años, sin ninguna duda, compañeras y compañeros. Hablando de la oposición, hace un tiempo que la oposición hablaba de fin de ciclo. Ya no habla nada de fin de ciclo, ¿vieron? No estarán tan convencidos que sea así, digamos, ¿no? Habla de la más visible del mercado. La verdad, qué vergüenza, ¿no? Ajeno. Pero simplemente, cuando hablaban de fin de ciclo, yo decía que en realidad la Argentina no tenía un ciclo con nuestro gobierno. Nosotros no éramos un ciclo, una ventana en la historia
como alguien que recita la tabla de 2 o la tabla de 4. Lo que hay que hacer, compañeras y compañeros, es a la fenomenal gestión durante estos 12 años ponerle dimensión y rostro humano. Porque imagínense ustedes, un joven de 20 años, 19 años, en el año 2003, 2002, quizás ese pibe con 18, 19 años en ese tiempo estaba piqueteando, cortando calles, cortando rutas, detrás de lo que era la demanda que tenían los argentinos en ese momento. Había sido grateado con el laburo en blanco y con su recibo de sueldo. No me equivoco si digo que se compró una moto y que cuando terminó de pagar la moto, pudo pasarse a un auto. Y que si se casó con una compañera de laburo y juntaron los 2 recibos de sueldo, pueden haber sido adjudicatarios del Procrear. Tampoco me equivoco. Compañeras y compañeros, si digo que ese pibe en el 2002-2003 salió a piquetear porque algún día de la década del 90 lo vio entrar a su viejo a su casa y decirle que lo había echado del laburo, y lo vio